Independientemente de lo que nos diga la Organización Mundial para la Salud, lo que nos diga diferentes instituciones y diferentes organismos a nivel internacional, de cómo es que tenemos que comportarnos en el ámbito laboral o en el ámbito empresarial, o ya sea en el ámbito educativo de nosotros, de comunicación, etcétera. Actualmente la conectividad que tenemos en el planeta nos obliga a otras formas, ¿no? Tanto de comunicarnos como de poder establecer relaciones, como de poder modificar algunos de los parámetros que tenemos actualmente en nuestro día a día. Cosas que nosotros podemos comentar en algún momento en alguna clase, al ámbito educativo, ¿no? Que es donde principalmente me desempeño. De repente eres grabado, ¿no? De repente hay una grabación, ¿no? Y este mensaje que tú estás mandando ya no es solamente para el aula, ¿no? Sino es para todos los interesados en una temática. Entonces lo que puede ser útil en este esquema en el cual nos encontramos, en este momento, en este lugar donde nos desempeñamos, puede no serlo para otros, ¿no? Y de repente quieren copiar el modelo y ya no aplica para acá. Entonces, el poder contar con competencias que nos permitan desenvolvernos en cualquier parte y nos permitan ir dando seguimiento a esta nueva estructura social en la que nos encontramos es fundamental. Es lo que llamamos competencias para la vida, ¿no? Hay una parte muy importante, o hay una competencia muy importante de la que hablan, que es aprender a aprender, ¿no? O aprender a reaprender. Nosotros estamos muy hechos, sobre todo mi generación, ¿no? Formados en una estructura escolar, todo lo que vemos como educación formal, muy cuadrada, ¿no? Tenemos primero preescolar, luego primaria, luego secundaria, luego preparatoria, ¿no? Llega a la universidad y luego algún posgrado, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas esas otras habilidades que vas desarrollando a medida que tú vas desempeñándote en los ambientes para los cuales te preparaste, ¿no? Vas aprendiendo nuevas cosas, te das cuenta que muchas cosas como te las enseñaron no se pueden aplicar así, entonces tienes que reaprender o tienes que aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces esa es una, que yo tenga una competencia para la vida, es poder tener la capacidad de poder reaprender, de aprender nuevas cosas y aprender lo que ya sé, pero con nuevas estructuras, ¿no? También hablamos de comunicación, también hablamos de competencias que tienen que ver con la manera en que nosotros nos desenvolvemos a través del discurso, sin dañar a otros, sin afectar a terceros, etc. Entonces, cuando hablamos de competencias para la vida, implicamos todas aquellas habilidades que tengan que ver básicamente con tu desempeño en lugares específicos, pero en este ambiente globalizado, donde yo puedo desempeñarme aquí, puedo funcionar también en cualquier otro lugar. Diferentes lecturas o diferentes autores te van a ir mencionando, no, es que de acuerdo a la UNESCO estas son las 7 competencias ahora para la vida, ¿no? Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ahora que con lo del COVID, tenemos que incluir estas de seguridad, ¿no? Y es que ahora tenemos que incluir estas de acuerdo al Banco Mundial, ¿no? O sea, vas a encontrarte algunas, pero ¿en cuáles concuerdan? En que tenemos la capacidad de aprender para aprender, el uso de tecnologías, por ejemplo, y el de la comunicación. O sea, concuerdan, estas instancias concuerdan en que esas 3 competencias, por ejemplo, son fundamentales para el desempeño que podamos tener nosotros actualmente. Esa parte está muy emocionante. Creo que tenemos que contextualizarnos antes de responder. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Ya vamos para 2 años, ¿no? En pandemia, ¿no? Ya vamos para 2 años donde de repente tuvimos que irnos a nuestras casas y de nuestras casas comenzar a hacer lo que en tus manos estuviera para poder dar seguimiento a tu esquema laboral, ¿no? Y sobre todo en nuestro caso de enseñanza, ¿no? En el caso de los chicos de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te dijeron? Pues comienza a utilizar educación a distancia, comienza a ocupar educación a distancia en línea, ¿no? Todos tenemos internet, ¿no? Entonces, pues ocupan el internet, ¿no? Y a través del internet vamos a comenzar a dar nuestras clases. Y de repente todo eso le comenzaron a llamar educación a distancia en línea, ¿no? Enviaron a todos a sus casas y en sus casas ustedes saben cómo es que van a poder enseñar, pero van a tener que seguir enseñando. Y todo eso le pusieron educación a distancia. Cuando eso no es educación a distancia, o sea, lo que se necesitaba era una estrategia remedial para la situación a la cual nos enfrentamos de golpe. Y dijeron, la educación a distancia es la solución, cuando no, cuando la educación a distancia tiene procesos, la educación a distancia y la educación a distancia en línea tiene procesos muy claros, muy sistemáticos, muy bien afianzados y sustentados en una disciplina o en diferentes disciplinas para poder funcionar.
O sea, no solamente es cuestión de diseño instruccional, no solamente es desarrollo de materiales educativos, no solamente es respetar principios andragógicos de aprendizaje, ¿no? O pedagógicos, ¿no? Si estamos hablando más de chavos, ¿no? No solamente es teoría general de sistemas, no solamente son principios de aprendizaje, todo esto sistematizado para que en un ambiente determinado pueda funcionar a través de herramientas comunicativas a distancia en línea, ¿no? Y parece que fue muy fácil el decir, trabaja educación a distancia en línea, ¿no? Como si fuera la solución, buscando una situación, buscando un remedio para la problemática que nos encontramos. ¿Qué es lo que pasa? Pues después de 2 años, no es raro encontrar de repente artículos, ¿no?, que te están diciendo de que no funciona la educación a distancia, y que no funciona la educación a distancia en línea, y que no se contempló las características de los docentes, y que no se contempló las características de los estudiantes, ¿no? Características en cuanto al manejo de tecnologías, uso de tecnologías o acceso a tecnologías, ¿no? Yo sí tengo computadora y sí tengo equipo de cómputo y sí utilizo redes sociales, ¿no? Pero nunca he utilizado las redes sociales para la construcción de contenido, ¿no? Y sobre todo de contenido que tuviera que ver con conceptos educativos, ¿no? Entonces ahí es donde te trabas, ¿no? Están este ejemplo del chimborazo, ¿no? De que donde dices, me meto a buscar, Rips, un educador en Estados Unidos, un teórico de la educación en Estados Unidos, dice, yo me di cuenta, y es que era el concepto, ¿no?, del efecto chimborazo, de que tú te metes a buscar una cosa y después, estando buscando una información, ves una liga que te lleva a otra, y luego a otra, y luego a otra, y luego a otra. Estás buscando teorías del aprendizaje y terminas viendo el monte Chimborazo, ¿no?, que está en Centroamérica, que nada tenía que ver con lo que estabas buscando. Entonces le llaman el efecto Chimborazo, ¿no? Y eso nos pasa todo el tiempo. Tú te metes y muchos maestros que dicen, yo utilizo Facebook, ¿no?, para poder transmitirle a mis alumnos contenidos y les doy las lecturas, y tú tienes al chavo que se sienta y empieza a ver Facebook y de repente recibe acá el mensajito, ¿no?, de que Laurita está conectada, ¿no? Y le responde a Laurita, y Laurita al mismo tiempo está hablando con Juanito, ¿no? Y Juanito está hablando con Arturito, ¿no? Y Arturito con otra persona, y de repente el contenido que te dio el maestro se quedó completamente diluido hasta abajo, y ¿qué había que mandar? Y ya se quedaron en otra cosa. ¿Qué es lo que pasa con los ambientes flexibles? Que nos faltó planeación para poder trabajar en ellos. O la solución no estaba propiamente en la educación a distancia en línea, sino estaba en buscar ambientes flexibles que permitieran que los docentes, a través de planeaciones didácticas, pudieran utilizar herramientas de comunicación óptimas de acuerdo a sus recursos y sus características, y a través de ellas poder llegar a los estudiantes. Nos pasa en clase, si no te estás motivado, si no te llama la atención, si no logra captar tu atención el docente, es muy complicado que tú le hagas caso. O sea, o estás con el celular, y si te prohíben el celular, estás viendo al de junto y ya le estás pegando codazo al compadre, y le dices, mira cómo ese güey los tenis, a esa persona los tenis, ¿no? Y ya te distrajiste hasta que de repente el maestro sube la voz, baja la voz, hace énfasis en algo, y así poco a poco ir jalando tu atención con estrategias presenciales. Ahora imagínate en línea, ¿no? Y sobre todo con herramientas que a veces no conocía. Entonces, ¿de qué se trataba? Yo creo que se trataba de esto que acabas de comentar, poder buscar la manera de generar ambientes flexibles, sustentados en una planeación didáctica, que soportara herramientas de comunicación sincrónica o no sincrónica o asincrónica, como también le dicen, donde pudiese establecer una comunicación con el estudiante y pudiese generar una motivación en él para seguir estudiando. Entonces, cuando hablamos de ambientes flexibles de aprendizaje, esta flexibilidad no solamente está en la temporalidad en la que hablamos, sino también en los recursos que puedes utilizar, también en los productos de aprendizaje que se pueden entregar. Si viene de manera presencial, le puedo estar diciendo a los chicos, vas a hacer una presentación y ahora tú vas a pasar y vas a presentar, y ahí generamos una dinámica en la clase donde yo pueda ir interviniendo y tú puedas ir, compañeros puedan ir participando y vayamos discutiendo. ¿Cómo haces eso frente a una computadora? A lo mejor no funcionan las presentaciones, no todos prenden la cámara, y los que la prenden no sabes si es fotografía, o no sabes si los que no la prenden se siguen acostados. Entonces, buscar otros medios flexibles para poder hacer entrega de productos educativos. Ahora les puedes pedir una infografía, ahora les puedes pedir que elaboren un podcast, ¿no? Ahora les puedes pedir que elaboren un video informativo o demostrativo, estos formatos de 24 segundos,
donde tú entregas un video y entrevistas a una serie de gente y lo que puedan decir en 24 segundos sobre una temática, ¿no? Y haces una agrupación de ellos. Entonces la flexibilidad no solamente está en los tiempos de comunicación que podamos tener con ellos, sino en los productos que puedan entregar y en los contenidos que tú tengas que presentar. ¿Estábamos preparados para ellos? No. ¿Creíamos tener una idea de lo que era educación a distancia y que eso podría solucionar todo el problema? Sí, creíamos. Los resultados ahorita nos dicen que no funcionó. ¿Y cuál es lo peor del asunto? La satanización que se hizo de la educación a distancia, o que se está haciendo de la educación a distancia. Tú escuchas, no sé si tengas sobrinos chiquitos o primitos, y escuchas de repente a los papás o a los adultos que dicen, no, es que nada más se meten ahí a la videollamada y la maestra ni prende la cámara, ¿no? La educación a distancia no sirve. Es que nada más les ponen ahí un montón de tareas, les dejan el montón de ensayos, les dejan el montón de resúmenes y a veces ni se los revisan, ¿no? No, la educación a distancia no sirve. Y te quedas, a ver, espérate, eso no es educación a distancia, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que lo utilizaron como un elemento remedial para un momento de crisis que había en el sistema educativo y a nivel mundial, ¿no? Por la pandemia. Pues mételo ahí como dé lugar, o sea, ahí empújale y pon ahí tu camarita y pídeles ahí algo y mándales la antología. Y la sistematización y la planeación y la estructuración de actividades, esa parte donde queda, no hubo una preparación. No es educación a distancia, no fueron ambientes flexibles, se crearon esos ambientes flexibles, pero no con la intención de un ambiente propiamente flexible de aprendizaje, sino fue como una consecuencia a esta situación remedial. Y creo que esa construcción de ambientes flexibles de aprendizaje es lo que tenemos que aprender a hacer, y todo tiene que ser resultado de planeación de aprendizajes. Se habla propiamente de la sistematización y organización de la instrucción y de los contenidos que el estudiante tiene que apropiarse, ¿no? De una manera estructurada y de una manera sistémica para que paso a paso pueda ir trabajando con ellos, ¿no? Algunos autores te van a decir que es una ciencia, otros te van a decir que es una estrategia, ¿sí? Otros te van a decir que es un resultado, ¿no? El resultado propiamente de esta sistematización. Actualmente el diseño instruccional con todas estas teorías conectivistas, donde ya trabajamos con herramientas tecnológicas vinculadas hacia la educación, pues es un proceso. Ya tenemos este modelo de diseño instruccional, el ADI, Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación, donde de manera organizada primero puedes abordar un contenido a partir de su estructura, qué es lo que tiene que aprender el estudiante, de qué se tiene que apropiar el estudiante, cómo puede hacerlo. Luego una parte de diseño donde elaboras, por ejemplo, el programa de estudios, el programa sistemático de qué es el que va a llevar para poderse apropiar de ese análisis que tú hiciste. Luego el diseño de los materiales que va a requerir para ese, luego el desarrollo para que pueda apropiarse de los materiales que tú generaste en ese diseño. Es decir, tú tienes una situación determinada donde crees que a través de un sistema instruccional, a través de la aplicación de un material educativo o de una clase o de una capacitación, puedes mejorar la situación que está sucediendo en ese momento, en ese ambiente determinado, ¿no? Identificas las características de la población, identificas las características del ambiente donde vas a intervenir. Por ejemplo, si cuentan con conectividad de internet, si tienen el equipo suficiente para que todos puedan tener acceso a un elemento de cómputo, o si no es así, ¿no? Entonces haces todo ese análisis. Luego viene el diseño, donde tú creas un programa donde vas a solventar la necesidad que identificaste en ese análisis, ¿no? Luego viene el desarrollo de los materiales y los productos, instrumentos y herramientas de evaluación que vas a requerir para validar ese diseño. Es decir, en el diseño tú estableces un objetivo, ¿no? Quiero que a partir del abordaje de tales contenidos los estudiantes puedan realizar tal o cual operación, ¿no? O conducta. En la parte de desarrollo diseñas los instrumentos de evaluación con los que validarás si se está logrando el objetivo o en qué grado se está logrando ese objetivo, más los materiales educativos que tú vas a presentar a los estudiantes. Si no cuentan a partir del análisis con esta conectividad, pues a lo mejor lo hagas en rotafolios, a lo mejor hagas taller, a lo mejor hagas algunas dinámicas grupales, ¿no? A lo mejor implementes algunas otras estrategias que no estén muy relacionadas con la tecnología a lo mejor, pero que sí impliquen que el estudiante realice alguna actividad o alguna acción. Luego viene esta parte de implementación, donde ya ejecutas tu sistema instruccional, ya ejecutas tu clase o tu taller, y luego la parte de evaluación, ¿no? Entonces esa es una sistematización de todo un proceso.
Hay un autor, se llama Pedro Cookson. Él nos habla de que el modelo ADI está incompleto, le falta una parte que es la de preanálisis. Entonces él no le llama ADI, le llama PADI. Esta parte de preanálisis consiste en saber si la institución, por ejemplo, o la empresa o la asociación que va a crear el sistema instruccional para intervenir en el medio cuenta con los medios necesarios, o cuenta con la infraestructura, o cuenta con el capital humano necesario para poder ejecutar todo el demás proceso, ¿no? Pero estos elementos son nuevos, son del doctor Pedro Cookson. Todavía está con nosotros, trabaja en Michigan, en Estados Unidos, está trabajando y está modificando este modelo de diseño instruccional. Existen algunos otros, ¿no? El modelo de Geeks, el modelo... a partir de los años 50, 60, entra muy fuerte el conductismo, entonces comienzas a tener modelos de diseño instruccional, ¿no? Estos dirigidos específicamente a modificación de conductas, ¿no? En los 70 vas viendo más teorías constructivistas, ¿no? En los 90 vas viendo más teorías sistémicas, ¿no? En los 2000 pues ya comienzas a ver estas que están vinculadas con la tecnología. Entonces el modelo de los diseños instruccionales, o el término diseño instruccional, bueno, instructional design, que en realidad lo hemos traducido como diseño instruccional, pues ha tenido estas transformaciones, ¿no? Yendo desde lo muy propiamente conductual, desde el conductismo, hasta ahorita lo más conectivista, con pues todas estas herramientas tecnológicas, pero trata básicamente de que tú puedas generar un ambiente de manera sistemática donde el estudiante pueda apropiarse de un contenido específico para desarrollar alguna habilidad, poder desarrollar algún conocimiento, o poder tener alguna actitud sobre algún proceso muy específico en un ambiente determinado. Entonces es esta sistematización tanto del abordaje como de la entrega de actividades, como de la valoración de esas actividades, de la asignación de las calificaciones, etc. Esto es de lo que hablamos cuando hablamos de diseño instruccional. Estas nuevas leyendas urbanas, ¿no? Donde dicen que en Google de repente ya no te piden que tengas un título profesional, ¿no? Sino te piden más bien que demuestres que tienes habilidades. Tú entras a la bolsa de trabajo de Google, y aquí, si entras a la bolsa de trabajo aquí en México, generalmente sí te dicen, ¿no? Con un grado académico en ingeniería, ¿no? O un grado académico en publicidad, ¿no? O un grado académico, pues no sé, en marketing, ¿no? Digital o algo así. Hay muy pocos que te dicen habilidades comprobables en experiencia de usuario, ¿no? Por ejemplo, esta interactividad que tú tienes con la plataforma, que sea amigable para ti, que sea intuitiva, que sepas dónde están, qué botones. Por ejemplo, en Twitter tuvo un premio hace algunos años de tener la interfaz más intuitiva de todas las redes sociales. Tú querías buscar el botón salir y por naturaleza tú volteabas y aparecía ahí el botón salir, ¿no? Y querías decir, quiero mandar un mensaje, y a donde volteaba tu cabeza ahí estaba la parte para mandar mensaje, ¿no? Eso es experiencia de usuario. Esos son estudios de hacia cómo lees, por ejemplo, cómo leemos, ¿no? Ya ves que leemos de izquierda a derecha, ¿no? Cómo va el reloj, ¿no? Tú vas 12, 1, o sea, entonces la lectura la hacemos de esta forma. Cómo vas viendo elementos de contenido, que siempre los ves de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha, y tiene que ver con la lectura, y tiene que ver con cómo estamos organizados para aprender. En el caso de los japoneses es diferente, ¿no? Ellos lo leen al revés, o lo leen de arriba para abajo, pero el 90% de la población lo ve de esta manera. Entonces eso genera algunos elementos que en estudio te das cuenta que el 99% de la población lo hace de esta manera. Entonces de ahí se va generando esta experiencia de usuario. Entonces tú entras de repente a una página de bolsa de trabajo de Facebook, y aquí en México sí te dicen, ¿no? Con un grado en esto, pero algunas te dicen con experiencia comprobable en experiencia de usuario, ¿no? O con experiencia comprobable en diseño de interfaces de comunicación web, ¿no? O con experiencia en marketing digital y redes sociales, ¿no? Y no hay un grado académico que te estén pidiendo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa si entras, por ejemplo, a Twitter, lo mismo pasa si entras, por ejemplo, a Instagram, ¿no? Donde ya estos grados académicos
no van solventando como que todas las necesidades que ellos tienen en lo que estamos actualmente en nuestro mundo. El desarrollo de la disciplina a través de la investigación parece ser que en ciertas áreas del quehacer, y sobre todo de la economía, va quedando lento en cuanto al desarrollo tecnológico. O sea, van habiendo más cosas que hay que ir sacándolas a pasos más rápidos de lo que se desarrolla una disciplina, ¿no? La tecnología a veces como que nos va ganando. Entonces, comienzas a ver ese tipo de empleos, ¿no? Comienzas a ver estas personas que comienzan a través de la educación no formal a tener muy buenas oportunidades para una mejor calidad de vida y para poder solventar de mejor manera sus necesidades inmediatas que con una educación formal, ¿no? Y luego te das cuenta que personas que han desarrollado algunas habilidades a través de formación informal también están solventando esas necesidades, están teniendo una mejor calidad de vida. El caso de los youtubers, ¿no? El caso de los tiktokers, ¿no? Que son personas que han venido desarrollando a través de educación informal, o sea que porque se han copiado del otro, porque han visto de repente en la calle, porque el cuate les dijo, oye, vamos a subir estos videos, y empezaron a hacer videos de diferentes cosas. La calidad de vida que se han podido proveer y la manera en la que han solventado sus necesidades, muy diferente a una persona que ha tenido una educación formal y diferentes casos. No quiero decir que esto no valga, o sea, quiero decir que es la mejor forma para que pueda seguir habiendo un desarrollo disciplinar, un desarrollo evolutivo de la sociedad, etc. Pero está sucediendo este fenómeno también y no tenemos que distraernos de ellos. Lo mismo con la educación no formal. Tienes estas escuelas como Platzi, como Udemy, como MediadaX, ¿no? Que son escuelas que te ofrecen certificaciones para algunas habilidades muy específicas. Antes pareciera que solamente de cómputo, ahora no solamente son de cómputo, ahora también son de comercio, ahora también son de idiomas, ¿no? Te enseñan a manejar un inglés, y digo un inglés porque te enseñan a manejar un inglés para las negociaciones, ¿no? Te enseñan a manejar un inglés para que tú puedas trabajar con personas que vienen de turistas, ¿no? Y te enseñan un inglés muy técnico para el desarrollo de sistemas, ¿no? Entonces, por eso digo un inglés, ¿no? O un alemán, o un chino, ¿no? El chino mandarín no solamente a nivel cultural, ¿no? Sino específico para negocios, ¿no? Entonces entras a estas plataformas de educación no formal, tienes un proceso sistemático de aprendizaje y terminas tu módulo 1, tu módulo 2, tu módulo 3, y al final te dan una certificación y te dicen, en esta certificación, yo Platzi, ya estoy haciendo comercial, no sé, yo Platzi te doy una garantiza o certifica que Alejandro o Gerson concluyeron el taller, el curso, la formación, la certificación en el manejo de inglés para poder desarrollar interfaces de experiencia de usuario, ¿no? Y te entregan tu certificado. Al rato tú te encuentras que Google te está solicitando un puesto para experiencia de usuario con manejo de inglés. Tú entregas tu certificación y te dicen, esto es lo que a mí me sirve. O sea, necesito una persona que haya aprendido en el campo, que haya aprendido haciendo, y no una persona que se haya llevado todo un proceso académico que, repito, no lo descalifico. O sea, es fundamental y tenemos que seguir sobre esa línea, pero hay que observar estas otras cosas que están pasando. Entonces, ¿cómo poder desarrollar estos eventos para la vida, estas competencias, estas formaciones, estas estructuras, esta nueva forma de competir y de poder ser competitivos, no solamente competentes? Yo creo que el número uno es no distrayéndote de la situación en la que estás viviendo. O sea, estamos viviendo en un medio cada vez más complejo, más comunicado, más interrelacionado. Lo que hacemos, ¿te acuerdas de este efecto mariposa, no? El aleteo que haya una mariposa aquí puede generar un tornado en Japón. La cosa que esté sucediendo ahorita en un lugar ya no es ajena a nosotros. Nos enteramos de la situación que están viviendo nuestros compadres de Colombia, ¿no? Y lo tenemos así bien claro a través de redes sociales, ¿no? Lo estamos viendo ahorita con las Olimpiadas, ¿no? A lo mejor no están siendo transmitidas, pero todo tenemos acceso, ¿no? Entonces, el que nosotros podemos tener presente que actualmente nuestra sociedad implica otras formas de aprendizaje, otras formas de comunicación, otras formas de desarrollo
que puedo obtener ya no solamente a través de la educación formal, sino también de la educación no formal y la educación informal, es el primer paso. Hace muchos años, yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Zahid Longi Reina. Él está en el CEA, él es maestro de tiempo completo en el CEA, y tuve la oportunidad con él de comenzar a diseñar y desarrollar mis primeros sistemas instruccionales, ¿no? Mis primeros diseños instruccionales, mis primeros cursos en línea, ¿no? Entre mejor diseñador instruccional eres, peor diseñador instruccional te vuelves. ¿Por qué razón? Porque dejas de pensar. O sea, a medida que vas desarrollándote en diseño instruccional y te das cuenta que ciertos procesos y ciertas estrategias van funcionando, cuando te llega el siguiente curso, aplicas la misma, ya no le piensas tanto, ¿no? Y si en el tercer curso viene alguna variable diferente y logras solventarla con un nuevo proceso en la instrucción, el siguiente a lo mejor ya le piensas menos, ¿no? Entonces, pues digo, entre más cursos haces, peor diseñador te vuelves, ¿no? Comienza a pensar menos, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a ver que eso funcionaban algunas estrategias, hicimos algunos materiales educativos para el Sendiu, antes se llamaba Sendiu. Creamos dos personajes, uno se llamaba Zen y la otra Nati, que explicaban algunos de las temáticas que tenían en el Sendiu de la universidad, sobre sexualidad, sobre cómo tener sexo seguro, ¿no? Sobre protegerse, uso de drogas, ¿no? Etc. Ciertos materiales ya comenzamos a hacerlos interactivos con un modelo de diseño instruccional muy específico, y vimos que los materiales en las evaluaciones estaban dando resultados. Y los chicos que intervenían o que interactuaban con los materiales realmente estaban aprendiendo algo. No sabían que si realizaban ciertas actividades de una forma podía tener consecuencias. Después de interactuar con el material ya sabían que podían tener algunas consecuencias, ¿no? Entonces, esos pequeños pininos, estoy hablando por ahí de 1999, no había como que muchos materiales educativos autodirigidos, ¿no? en la universidad. Fuimos de los primeros en la Facultad de Psicología, y cuando comenzamos a ver que funcionaban, Zahid y yo comentamos algo en la plática: es que la universidad tal como la concebimos actualmente va a cambiar. Todo este modelo que tenemos, toda esta estructura universitaria que tenemos actualmente sobre cómo transmitir el conocimiento, no es la más óptima. Personalmente creo que no es la más óptima, y creo que la educación a distancia en línea en sus diferentes modalidades, o sea, no sé si hablamos de e-learning, b-learning, m-learning, o todos los learning que quieras, son esas áreas de oportunidad. Hay diferentes estudios, sobre todo casi todos en Estados Unidos, pocos aquí en México, pero por ejemplo en el Hopkins en Estados Unidos ya hay muchas operaciones que los hacen con realidad aumentada. No es necesario que la capacitación de algunos chicos que estén estudiando en Japón, en Europa, en México, en Centroamérica, en África, estén en el Johns Hopkins, ¿no? Aprendiendo, sino a través de realidad aumentada pueden realizar diferentes procesos. Lo mismo con ingenierías, ¿no? Sobre todo ingeniería petrolera. Brasil es uno de los principales países del mundo que pueden hacer perforaciones a más de no sé cuántos kilómetros de profundidad. Entonces muchas de las capacitaciones quedan a diferentes plataformas y a diferentes personas que se cargan de perforación, es a través de realidad aumentada, ¿no? Y eso también es educación a distancia. Tenemos casos muy específicos donde en Colombia, por ejemplo, tenemos no recuerdo en este momento el nombre, pero es un movimiento cristiano de la iglesia, no cristiano, sino que creen en Cristo, de religioso católico, donde la iglesia comienza a llevar educación a una comunidad, y lo hacen a través del radio. Ellos tienen sus parlantes, sus bocinas así grandotas en el campanario, y ahí comienza el cura a dar clases, ¿no? De cómo aprender a leer. Entonces la comunidad comenzó a aprender a leer, y luego
comenzaron a aprender a escribir, y eso también es educación a distancia. Luego esta radio, estas parlantes se convirtió en una radio, y ya lo hacían a toda una región, enseñar a leer y escribir, ¿no? Luego esta comunidad, todo dirigido desde una parroquia, comenzaron a tener su página en internet y todo el asunto, y ahora te envían los libros y te envían los cuadernos de trabajo, y siguen trabajando con comunidades que no tienen acceso a internet, pero sí tienen acceso a una radio. Entonces de repente ves a la moto y ves al camioncito que lleva los cuadernos de trabajo, que se los deja en la ranchería, en la comunidad, etcétera, y a través del radio escuchan, hoy vamos a revisar su cuadernito azul. El cuadernito azul, cuando lo abren, tienen ahí, esa es la letra A, ¿no? Y después recogen los cuadernitos. Eso también es educación a distancia, ¿no? Y es un caso de éxito muy, muy, muy impactante en Colombia. Actualmente tenemos esta situación de pandemia bien compleja, que como te comenté hace un momento, creo que ha venido satanizando un poco la educación a distancia. Creo que hay que hacer un saneamiento, sobre todo desde las universidades y todos los sistemas educativos de ahí hacia abajo. Creo que CENEIP tiene una gran responsabilidad, creo que COPAES tiene una gran responsabilidad, creo que la Secretaría de Educación Pública tiene una gran responsabilidad de hacer este saneamiento, de que yo sé que nunca van a decir lo que se hizo no es educación a distancia, ¿no? Sino más bien que quisimos meter la educación a distancia como fuera posible para poder solventar esta misión. Pero sí creo que tenemos que dejar muy claro que la educación a distancia son procesos sistemáticos más completos, ¿no? Que son multidisciplinarios, que sí tienen un sustento en la disciplina, en psicología, en pedagogía, que para poder trabajar con educación a distancia en línea, estos procesos multidisciplinarios te incluyen a lo que son ingenieros, programadores, diseñadores gráficos, correctores de estilo, o sea, gente de letras, ¿no? Evaluadores, ya sea desde el área de la pedagogía o desde la psicología educativa, ¿no? Que en conjunto trabajan para la producción de materiales educativos que pueden ser distribuidos a través de internet o a través de diferentes medios de comunicación, y que funcionan, y que realmente modifica conductas, y que realmente genera aprendizajes, y que realmente proponen estrategias diversas para que tú puedas desarrollarlas y puedas desempeñarte en diferentes ámbitos. La educación a distancia y la educación a distancia y la educación a distancia en línea, yo he escuchado a muchos compañeros que dicen de repente vino para quedarse. No, yo creo que llegó desde hace mucho tiempo y está entre nosotros. Es cuestión de que nos preparemos, que trabajemos ya con esas estrategias, que dejemos de ponerle cruz a la computadora, que dejemos de decir es que si la toco se descompone. No se descomponen, que perdamos el miedo a nuevas formas de poder comunicarnos, porque básicamente es eso, de poder transmitir. Y listo.